Bien, vamos a hacer la lectura dirigida del tema vacunas. Continuaremos hablando acerca de las vacunas, en este caso acerca de la vacunación. Las vacunas son el método de prevención de enfermedades más efectivos que se conoce, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y hoy más que todo con este contexto de la pandemia que estamos viviendo, creo que ha servido para que nos demos cuenta de la importancia de una vacuna que nos pueda generar una inmunidad sin necesidad de padecer una infección, que es lo que se está esperando que se logre desarrollar. La fabricación de una vacuna que pueda sensibilizar a nuestro sistema inmunológico de manera de que no tengamos que padecer la enfermedad y contemos con anticuerpos que nos puedan defender de la misma. Entonces, a lo largo de la historia, realmente solo hay una sola enfermedad que se ha erradicado gracias a la vacunación. Fue un trabajo que la OMS hizo en su momento acerca de una campaña masiva en cuanto a llevar a cabo la vacunación y de esa manera pues se logró erradicar eh, la viruela. Se ha estado bastante, un poco cerca, la verdad, de erradicar también la poliomielitis, pero pues todavía hay países en donde no se cumplen completamente los esquemas de vacunación y pues evidentemente entonces mientras exista población no vacunada y por ende no inmune en este caso al virus de la polio, siempre pues va a haber un grupo que va a albergar al microorganismo, entonces se va a constituir en un reservorio y pues siempre va a estar en peligro toda la población. Entonces, en El Salvador, desde hace varios años no se cuentan con reportes de casos de polio y esto es gracias precisamente a el buen cumplimiento de los esquemas de vacunación. Y eso es de reconocerlo, el sistema de salud de El Salvador tiene un esquema de vacunación de primer mundo y pues eso ha permitido que muchos de nosotros salvadoreños de nuestras generaciones no conozca casos de personas, por ejemplo, con sarampión, o no conozcamos casos de personas con tosferina, etcétera, porque pues las vacunas están haciendo su labor, nos están generando pues inmunidad y cuando todos somos inmunes, tenemos pues esta inmunidad de rebaño y evidentemente entonces si ninguno de nosotros puede ser reservorio para el microorganismo, entonces el microorganismo no se puede sostener en nuestra población y pues con el tiempo desaparece. Y pues esto es lo que se ha logrado gracias a países que se han esforzado por cumplir con los esquemas de vacunación. Entonces, según la OMS, la inmunización evita anualmente entre 2 y 3 millones de muertes por afecciones como la difteria, tétano, sarampión y paperas. Todas estas están dentro de nuestros esquemas de vacunación en El Salvador. Pero no solo protege a los niños, sino también previene que jóvenes y adultos contraigan enfermedades graves como la meningitis y el cáncer del cuello uterino. Comentarles que tanto el cáncer cervicuterino como el carcinoma hepatocelular son los únicos dos tipos de cáncer que se pueden prevenir gracias a la vacuna. En sí, no es que existe una vacuna que pueda prevenir el cáncer, porque en esencia ni siquiera podemos explicar a ciencia cierta, o sea, sí tenemos teorías sobre cómo se desarrollan los cánceres, pero la verdad es que nadie te puede decir su cáncer es producto así de 100% seguro de que es producto de esta situación. Eh, ¿Cómo así? O sea, tenemos ideas de que el cáncer es, por ejemplo, producto de la radiación. Y sí, es cierto, la radiación produce daño en la información genética y esto da lugar a cáncer. Podemos decir, los virus dan origen al cáncer. Y sí, también tenemos evidencia, por ejemplo, en la participación del virus de la hepatitis B en una infección crónica
El virus el de hepatitis B es un virus ADN de doble cadena y pues sí puede fusionar su información genética con la información genética de la célula huésped y esto genera una mutación en la célula y como produce la muerte masiva de hepatocitos, pero con pausas, entonces le da tiempo a el hígado para que genere divisiones mitóticas de los hepatocitos aceleradas y eso dar lugar a posibles errores en la división mitótica y eso explique la generación de tejido anormal por células anormales. Pero tampoco es algo que se tenga ya bien definido, porque también otra teoría dice de que realmente lo que pasa con la presencia de los virus es que pueden activar oncogenes y por eso es que se desarrolla el cáncer, entonces, etcétera. No tenemos en sí pues una explicación 100% ahorita comprobada que alguien le diga por qué le dio cáncer. O sea, tenemos ideas, o sea, tenemos la cuestión de que, pues no, ya estaba en la información genética de la persona y por eso si su mamá tuvo cáncer, pues esa persona posiblemente va a tener cáncer. Y ojo, posiblemente, porque también es otra teoría de que pues esto ya está en nuestra información genética y entonces es hereditario. Pero, o sea, todo lo que sabemos sobre cómo se origina el cáncer es por las cuestiones estadísticas, por lo que se ha venido observando, pero no tenemos así como que una ciencia cierta acerca del origen real del cáncer. Entonces, todas estas son los que se conocen como factores predisponentes, pero que no podemos decirte exactamente cuál es el que te causó a ti el cáncer. Entonces, eh, el asunto es que por lo menos el cáncer cervicouterino y el carcinoma hepatocelular sí son prevenibles gracias a una vacuna, pero no es que podamos prevenir los cánceres con vacuna. Lo que pasa es que si sabemos que tanto el virus del papiloma humano como el virus de la hepatitis B lo podemos evitar gracias a tener inmunidad artificial específica adquirida por la vacuna, entonces quiere decir que yo no puedo tener una infección crónica sostenida con estos agentes porque tendría inmunidad. Entonces, el cáncer cervicuterino, en donde el principal agente etiológico es el VPH, el virus del papiloma humano, y en el caso de la hepatitis B, cuyo agente causal es el virus de la hepatitis B, entonces, como si tenemos vacunas para evitarlos, entonces sí podemos evitar el cáncer. Entonces, eso es un dato muy interesante, pero aclaro, es que no tenemos vacunas para prevenir cáncer, pero en este caso con las vacunas para estos dos agentes podemos prevenir a los dos agentes y si podemos entonces prevenir la infección sostenida por estos dos agentes, entonces no nos pueden llegar a desarrollar los cánceres que ya se ha demostrado estos dos agentes por su participación en el interior de nuestras células nos llegan a producir. En el último decenio, la OMS se ha propuesto erradicar varias enfermedades por medio de la vacunación y ese es un trabajo pues, que se sigue desarrollando todavía, es parte de las funciones de la OMS y de los retos que se ha puesto. Más sin embargo, pues obviamente acuérdense que la OMS hace recomendaciones a los países y ya depende de las autoridades en cada país para que se implementen las medidas necesarias en su población y con sus propios recursos y sus propias estrategias para que se pueda llevar a cabo. Y de esto, pues El Salvador es parte. Y como ya mencioné, tenemos hasta la fecha un buen sistema que provee un buen esquema de vacunación. En el país existe un plan nacional de vacunación contra enfermedades virales y contagiosas, tales como sarampión, rubiola, tosferina, tuberculosis, hepatitis A, hepatitis B, tétano, polio, encefalitis, influenza tipo B, gripe, varicela, papera, meningitis, neumonía, otitis media y para hemófilos. Todos estos agentes y enfermedades que se mencionaron están siendo prevenidas en El Salvador gracias al esquema de vacunación. La inclusión de estas vacunas se decidió para el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana en el 2010-2015. Es importante comprender que dependiendo de la vacuna se necesita más de una dosis y por eso conocemos esto de que pues, a los niños se les pausan las dosis de las vacunas o los refuerzos
en términos de 2, 4, 6 meses, al año y medio, etcétera. Porque precisamente, y si ustedes ya vieron el video anterior, que espero que sí, el de inmunidad, ustedes vieron ahí que con lo que finalizamos es en cuanto a, y si no lo han visto se los recalco aquí, en cuanto a la exposición, cómo actúa nuestro sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmune actúa en cuanto a mayor cantidad de repitencia, hay mayor sensibilidad y eso mejora la respuesta inmune. Entonces, eso es lo que hacen las dosis de la vacuna. Cuando se aplican las dosis, lo que se busca precisamente es esa estimulación constante del sistema inmunológico para que sea una respuesta inmune mucho más efectiva. ¿Ok? Y pues precisamente como se usan en niños, no se pueden utilizar exactamente vacunas que generen una sensibilidad demasiado fuerte porque también pues se puede cometer problemas a la hora de generar una inmunidad demasiado agresiva por parte del sistema inmune, que son algunas vacunas que tienen esta problemática que las vamos a ver en la parte del video de vacunas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Que pues pueden ser muy sensibilizadoras del sistema inmune, pero o sea, pueden generar entonces en algunos sistemas inmunes una reacción muy exacerbada. Es como lo que mencionábamos con parte de la inmunidad innata y la fiebre. La fiebre es buena porque nos ayuda a eliminar microorganismos que son susceptibles a una temperatura encima de los 38 grados. Pero lo malo es que también se lleva parte de nuestras células en la jugada. Entonces, ahí entre encontrar esa línea delgada entre que no sea muy agresiva la sensibilización al sistema inmune para que no le cause problemas al niño, pero tampoco que sea muy débil, porque entonces el sistema inmune no se va a sensibilizar y entonces el niño, aunque esté vacunado, se pueda contagiar con un agente etiológico y sufrir la enfermedad. Entonces, ¿la vacuna para qué sirvió? Entonces, es ese momento, esa línea en la que hay que encontrar ese punto de equilibrio. Entonces, ahí después cuando hablemos sobre los tipos de vacunas, ahí vamos a discutir sobre ese tema. Bueno, sin un esquema de vacunación completo, los niños corren el riesgo de enfermarse gravemente y sufrir dolor, padecer alguna discapacidad e incluso morir si resultan afectados por el sarampión, la tosferina, como por ejemplo, estas enfermedades producen secuelas de por vida. Entonces no estamos hablando solo de sin menospreciar, ¿verdad? Pero no estamos hablando de una gripe, o sea, no estamos hablando de un problema que el niño va a tener de manera aguda y que en términos de 3 semanas, 4 se va a resolver, sino que el problema es padecer enfermedades que dejan secuelas, enfermedades que una vez las padezca el niño van a dejar marcas para toda la vida. Polio es un ejemplo de esto. Ese niño que llegue a padecer poliomielitis, no estamos diciendo que solo va a tener un cuadrito gripal, que sí lo va a tener, sino que puede llegar a afectar el sistema neuromuscular en algunos casos y ese niño puede quedar minusválido, puede quedar con problemas para moverse de manera adecuada, o sea, va a quedar discapacitado en su motricidad. Entonces estamos, o en el habla, etcétera. Entonces estamos hablando de problemáticas que por no haberse aplicado la vacuna como correspondía, estamos hablando que ese niño va a quedar marcado para toda su vida y eso es lo que se busca contrarrestar. Esto sin mencionar la posibilidad de muerte al no tener la vacuna y a ser infectado por alguno de estos agentes. Por ejemplo, dentro de lo que ya mencionamos, para recordarles, vamos a tener enfermedades de que van a llegar a causar incluso hasta meningitis, neumonías. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un gran riesgo para ese niño de morir. ¿Ok? Entonces, la vacuna va a poder evitar este sufrimiento. Los riesgos principales asociados con las vacunas, porque sí es cierto, tienen efectos secundarios y con el tiempo se han venido mejorando, porque sí hay que reconocer, las vacunas en sus principios tenían más efectos secundarios. Hoy por hoy tienen menos efectos secundarios, pero sí los tienen.
Ahora, estadísticamente hablando, los casos de pacientes que han manifestado efectos secundarios adversos de la vacuna son muy bajos en comparación a la proporción estadística de personas que no han sufrido efectos secundarios y que se han visto completamente beneficiados a partir de un esquema de vacunación completo. Y esto lo digo porque recientemente se han evidenciado grupos antivacunas que han tenido mucha fuerza. Incluso en Nueva York hace unos meses se presentaron casos de sarampión gracias a que en este estado hay un grupo de antivacunas muy fuerte que ha hecho mucha promoción y que entonces muchas de las personas en Nueva York no han estado vacunando a sus niños. Entonces tuvieron un brote de sarampión porque pues los niños no estaban vacunados. Entonces, aclaro esto, es que no se dice que las vacunas no tengan efectos secundarios. Ahora, si ustedes reconocen todos los elementos químicos, todos los fármacos químicos, es más, aunque no fuesen químicos, todo en exceso o todo en las proporciones inadecuadas eh, y también en la disposición del huésped o del receptor puede tener un efecto secundario. Por ejemplo, una aspirina puede ser, pero si una persona ya tiene inicio o daño de la pared gastrointestinal, va a sentir dolor y posiblemente le cause una pequeña hemorragia por los cristales del ácido acetil salicílico. Entonces, pero es una aspirina, diría cualquiera. ¿Y qué gran problema con que tome una aspirina? Pues sí, pero la susceptibilidad en este caso del huésped lo hizo propenso a poder desarrollar al menos un dolor abdominal agudo, entonces a consecuencia de haberse tomado la aspirina. Entonces, hay múltiples factores, entonces no podemos en este sentido generalizar. Obviamente sí hay que reconocer la proporción bastante baja, porque es bastante baja, ronda por el 1 o 2% de los pacientes que llegan a padecer algún efecto secundario por la vacuna. Entonces, la mayoría de los pacientes experimentan pequeños efectos secundarios como una pequeña fiebre, síntomas gripales, malestar general, dolor localizado en el sitio de la vacuna, pero eso es básicamente algo bastante ínfimo en comparación a todos los beneficios que se pueden llegar a tener por tener un esquema de vacunación completo. Los efectos secundarios graves después de haber sido vacunado, tales como las reacciones alérgicas, que serían de las más fuertes, son muy raros y tanto los doctores como el personal de los centros médicos están capacitados para poder tratar a estos niños si llegan a presentar esta clase de efectos secundarios adversos. No obstante, para casi todos los niños los beneficios de prevenir las enfermedades por recibir vacunas pues son muchísimos mayores a los efectos a la hora de querer sobrepesarlos. En cuanto a la definición de vacuna, ¿qué es una vacuna? El término vacuna designa a todo preparado de antígenos. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es cualquier elemento, sustancia, molécula que puede desarrollar una estimulación en el sistema inmune con la consecuente formación de un anticuerpo. Otra vez, un antígeno es cualquier sustancia, molécula, elemento que puede estimular el sistema inmune con la consecuente formación o formulación de anticuerpos. Entonces, existe una especie de regla. Para cada antígeno hay un anticuerpo y viceversa. Para cada anticuerpo hay un antígeno. Si yo algo lo llamo antígeno, es que tiene la propiedad de producir un anticuerpo. Y si yo a algo le llamo anticuerpo, quiere decir que existe un antígeno por el cual fue formado. Es como decir, si yo digo que existe blanco, es porque existe el negro. Si yo digo que existe la luz, es porque existe la oscuridad. Entonces, cuando a una molécula se le llama antígeno, quiere decir que es porque puede producir un anticuerpo. Y si yo digo que algo produce un anticuerpo, quiere decir que funciona como un antígeno. Los cuales, una vez se encuentran en el interior del organismo, tienen la capacidad de generar defensas contra ese microorganismo nocivo. Y esa es la función de un anticuerpo, pues unirse a su antígeno y destruirlo. ¿Y dónde está el antígeno? Pues el antígeno está en la estructura mismo de la bacteria, del virus, del hongo, del parásito. Entonces, muchas veces en la literatura
nosotros encontramos como que podemos llamarle, si digamos estamos hablando de una enfermedad bacteriana, la bacteria o el antígeno bacteriano, ¿a qué se refiere? La bacteria es toda ella. El antígeno es una parte de la bacteria que ha sido reconocida por el sistema inmune para destruirla a partir de él. Entonces, nosotros podemos, cuando ya estamos inmersos en una temática, podemos llamarle solo simplemente el antígeno o llamar a la bacteria tal cual, o al virus, o al hongo, al parásito, porque en esencia lo que estamos diciendo es que ese antígeno, que es una parte del virus, del hongo, de la bacteria, del parásito, es como quien dice nuestro sitio de entrada para poder destruir o matar a ese microorganismo en cuestión. ¿Cómo funcionan las vacunas? Bueno, las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando los microorganismos pues lo invaden, ¿ya? Que por cierto, eso es infección. Infección se refiere a la presencia del microorganismo dentro de nuestro cuerpo. Eso es infección, aunque todavía no exista sintomatología. Cuando ya existe clínica, entonces ya eso es enfermedad. Porque las infecciones no todas van a terminar en una enfermedad. Se puede tener infecciones asintomáticas, que quiere decir que no hay signos ni síntomas. El paciente entonces está en calidad de portador, que se refiere a que porta al microorganismo y lo está transmitiendo, pero no padece signos ni síntomas, no tiene clínica. Entonces hay que entender que infección se refiere a la presencia del microorganismo en nuestro cuerpo, ¿ok? Y enfermedad es el desarrollo de la clínica, o sea, el desarrollo de signos y síntomas. Las vacunas lo exponen a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacteria que han sido debilitados o destruidos previamente, ¿ya? A través del laboratorio, y de esta manera entonces es seguro la pequeña dosis que se le administra, porque solo es como una especie de ensayo o juego que va a ser el sistema inmunológico, pero según el sistema inmunológico es real, es un ataque real, entonces se va a defender realmente y va entonces a producir los anticuerpos para cuando ya llegue el microorganismo con todas sus potencias, ya según mi sistema inmune no es primera vez, entonces va a haber inmunidad. El sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección si está expuesto a ella posteriormente en la vida, ya siendo real la posibilidad de infección o la infección. Pero ya sería muy poco probable que se desarrolle enfermedad porque ya el sistema inmune ha aprendido, entonces evitaría que el microorganismo cause el daño, porque eso es lo que hay que entender. La sintomatología se presenta como efecto de la interacción del microorganismo en nuestro cuerpo. Ejemplo, está dañando células, está destruyendo tejido, está secuestrando nutrientes, está generando obstrucción mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es la presencia del microorganismo, su metabolismo en nuestro interior, y eso es lo que causa el daño. Y el daño del tejido o del órgano es lo que produce la sintomatología. Entonces, entendamos que el microorganismo puede entrar, o sea, yo puedo estar infectado, pero mientras no inicie todo este proceso del microorganismo, entonces yo no voy a tener signos y síntomas. Entonces, si yo ya tengo una inmunidad previa, el sistema inmune no va a permitir que el microorganismo llegue a desarrollar su metabolismo. Entonces, va a evitar que yo llegue a padecer signos y síntomas. Aunque si tenga contacto, por cuestiones de la vida, si tenga contacto con el agente real. Ejemplo, si yo estoy vacunado contra el tétano y yo vengo un día trabajando en el jardín y me corto y entran en mí las esporas de Clostridium tetani. Pero cuando las esporas germinen en mi interior y yo ya tengo la vacuna, entonces yo ya tengo anticuerpos contra Clostridium tetani. Bueno, específicamente, me enredé, les estoy dando un ejemplo del Clostridium tetani. Ok,
no los quiero complicar mucho, pero el asunto con Clostridium tetani es que la vacuna forma un anticuerpo porque la vacuna es toxoide contra la toxina que se llama tetanoplasmina. Entonces el anticuerpo sirve para inhabilitar la tetanoplasmina, porque es la tetanoplasmina la que causa el espasmo muscular del tétano. Entonces, bueno, pero para que me entiendan, si yo ya tengo una vacuna, entonces yo ya tengo anticuerpos preformados y estos anticuerpos preformados van a evitar que el microorganismo cause su problema. Así entiéndanlo, pues. Va a evitar que lleve a cabo su metabolismo y que por ende, si no lleva a cabo su metabolismo, no pueda causarme daño, aunque sí haya entrado en mí, aunque sí haya habido infección. ¿Ok? Bueno, como resultado de esto, el individuo no resultará infectado o puede tener una infección más leve. Esta es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas. Bien, desarrollo de la inmunidad. El sistema inmunitario reconoce a los agentes de la vacuna como extraños, destruyéndolos y recordándoles, o sea, generando memoria inmunológica. Cuando una versión realmente nociva, o sea, la verdad, el virus real, la bacteria, etcétera, pues llega a nuestro cuerpo, el sistema inmunitario ya está preparado. Es algo así como hacer simulacros, ¿ok? La vacuna sería como un simulacro, pero ya cuando llegue de verdad y nos sorprenda de verdad, en este caso el sismo, ya el sistema inmune estaría preparado, ya sabría cómo defenderse. Entonces, número uno, pues lo hace a través de neutralizando el agente infeccioso antes de que pueda entrar en las células del organismo, hablando en el caso de los virus. Para el caso de los virus, por ejemplo, les voy a mencionar, en el caso de los virus como el influenza virus, en donde las proteínas estructurales principales son la neuraminidasa y esto de estar viendo el celular distrae, esto de estar recibiendo mensajes. Bueno, voy a ponerlo aparte. La hemaglutinina y la neuraminidasa son las dos proteínas estructurales del virus y se encuentran en la envoltura viral. El influenza virus es un virus RNA con envoltura. Entonces, los anticuerpos que se forman cuando se aplica la vacuna de la influenza van encaminados a atacar a la hemaglutinina, que es la proteína estructural que le sirve al virus para unirse a los receptores celulares. Entonces, el anticuerpo lo que hace es fusionarse a la hemaglutinina del virus. Entonces, si la hemaglutinina está ocupada con el anticuerpo, pues no se puede unir al receptor celular. Y de esa manera se evita que pueda entrar el virus a la célula. Y si el virus no entra a la célula, no se puede replicar. Y entonces, si el virus no entra a la célula y no se replica, no se destruyen las células, no se daña el tejido, no se produce la sintomatología. Entonces, esa es una forma en la que pueden actuar los anticuerpos, atacando los sitios de unión o los sitios de tropismo, dicho de otra manera, del microorganismo y las células huéspedes o las células diana, o sea, las células hacia las cuales se va dirigido el microorganismo a unir. 2. Reconociendo y destruyendo las células que hayan sido infectadas antes de que la gente se pueda multiplicar en gran número. O sea, los anticuerpos se pueden unir a las células que expresen ciertas moléculas que va, siendo el ejemplo del influenza virus. El influenza virus produce sus proteínas estructurales como la hemaglutinina y la neuraminidasa y bueno, aparte de llevar su ciclo de replicación dentro del núcleo, también se lleva una parte dentro del citoplasma y las proteínas estructurales formadas se van hacia la membrana plasmática de la célula infectada. Luego, entonces, que se forma el virión va y por gemación se une a la cara interna de la membrana celular para entonces poder expresar en la superficie de la membrana estas estructuras. Voy a pausar el video para buscarles una imagen y se los voy a demostrar.
Ok, esta es la imagen que les estaba mencionando. Si ustedes se ubican en esta parte, esto que está representándose aquí es que las proteínas estructurales del virus que se encuentran en la envoltura viral, después de ser sintetizadas por el aparato de Golgi en la célula, son enviadas hacia la membrana celular para que una vez se dé la otra parte de la replicación del virus en la parte del citoplasma, se pueda ir y por gemación se incorpore el virión. Esto que están aquí representan los 8 segmentos de ARN del virus influenza tipo A. Bueno, el A y el B tienen 8 segmentos, el, el, el C tiene 7 segmentos. Entonces, esto es el virión y estas son las proteínas en la superficie de la membrana, pero de la membrana de la célula infectada. Entonces, esto que están viendo aquí, esto es lo que nos interesa en este momento, es de que entonces el sistema inmune puede hacer eso. ¿Ok? Puede reconocer las células que están infectadas. ¿Ok? Cuando, pues, algunos microorganismos como el influenza virus, expresa en sus membranas celulares antígenos o elementos que son infecciosos, o sea, elementos que provienen en este caso del virus, porque eso no es propio de la célula. Esas son proteínas que son estructurales del virus y que al secuestrar la maquinaria de replicación de información genética y la replicación de proteínas, la transcripción de proteínas, entonces es que la célula produce estos elementos, pero que no son propios de la célula, sino que son propios del microorganismo. Entonces ahí pueden ver que también esa es otra forma, atacando a las células que expresen elementos que no son nativos de la célula. Las vacunas han contribuido a la erradicación de la viruela, una de las enfermedades más contagiosas y mortíferas que han conocido la humanidad. En la actualidad solo hay 2 muestras en diferentes 2 laboratorios en el mundo que están ahí congeladas, pero es la enfermedad que ha sido erradicada gracias a la vacunación. Otras como la rubiola, la polio, el sarampión, las paperas, la varicela zóster y la fiebre tifoidea no son tan comunes como hace bastante, porque obviamente también si ustedes analizan sobre la epidemiología de estas enfermedades, ya no tenemos las características medioambientales y de convivencia comunitaria como en aquella época y que eso facilitaba a la transmisión de estos agentes. Dado que la gran mayoría de los agentes de la gente está vacunada, y eso es bueno porque genera lo que llamamos inmunidad de rebaño, es que tenemos algo que también se llama inmunidad colectiva, o sea, en el sentido de que si la mayor parte de la población está inmunizada y al recibir al microorganismo, el microorganismo muere dentro de ella porque no le da chance de que se pueda replicar, entonces no le da chance de que lo pueda transmitir a otra persona, el número, esto es una especie de secuencia lógica, el número de microorganismos existentes en esa comunidad, en esa región geográfica, va a ir desapareciendo con el tiempo, porque no hay un reservorio, pues, o sea, llega una persona, esa persona ya tiene inmunidad, con esa persona se muere esa copia, y así sucesivamente hasta que desaparece el microorganismo de esa región, y eso se llama inmunidad colectiva. La polio que se transmite solo entre humanos ha sido objetivo de una extensa campaña de erradicación que se ha visto restringida, que han reducido a ciertas partes del mundo, pues que ahí los tienen. La dificultad de hacer llegar la vacuna a los niños ha provocado que la fecha de la erradicación se haya venido prolongando y hasta la actualidad no se ha podido erradicar, la verdad. Existen 4 tipos diferentes de vacuna. Comencemos. Bueno, esto también depende de qué estamos hablando para poder categorizar la vacuna. Ahorita vamos a hablar pues según su contenido. Las vacunas de virus vivos usan la forma del virus debilitada o atenuada. Entonces ya llamamos vacunas de virus vivos atenuados. Porque quiere decir que el microorganismo... Oh, perdón, también. Aclarar el concepto de virus vivos.
¿ok? Eso de virus vivos es entre comillitas, porque los virus no son organismos vivos. La vida comienza a partir de la célula, ¿ok? Entonces, de la célula para arriba hay vida. Célula, tejido, órgano, sistema de órganos y aparatos. Y organismos, ¿verdad? Ya el cuerpo completo. Abajo de la célula están las moléculas. Y los virus están formados por proteínas más material genético, o sea, moléculas. Entonces, los virus no son organismos vivos. Esto solo es una forma de poder entender de lo que estamos hablando, porque inicialmente las vacunas se originaron en cuanto a virus, ¿ya? Salk, cuando desarrolla su vacuna, lo hace hacia un virus. Entonces, pues en aquel entonces le pusieron, lo que querían decir es que el microorganismo estaba vivo, pues. Entonces, y como era de un virus, pues le pusieron virus vivo, pero entendamos que los virus no están vivos. Entonces, virus vivos atenuados, es decir, ahí medio muertos, pero no muertos completamente, sino que atontados. Y eso es pues gracias a que se han mezclado con una sustancia química que los ha debilitado o han sido pasados por fenómenos físicos como el calor, entre otros, que pues han hecho que el microorganismo en cuestión no tenga toda su potencialidad, sino que está debilitado, atenuado. Entonces, dentro de esas tenemos las vacunas como la SPR, que es la triple viral, o sarampión, paperas y rubiola, SPR. O lo pueden hallar como SRP también, que significa lo mismo, sarampión, rubiola y papera. Eh, el problema, bueno, después vamos a entrar en detalle con lo de las vacunas, pero el problema de estas vacunas es que si no se manejan de manera adecuada, pues el virus o la bacteria, etcétera, pueda que recobre su fuerza y ya no esté tan debilitado, y a la hora de ponérselo entonces a través de una inyección a un pacientito, el microorganismo ya esté activado otra vez y entonces sí pueda causarle una enfermedad. De ahí la importancia del manejo adecuado de las vacunas con su cadena en frío y todas las recomendaciones dadas por el fabricante para su manipulación y transporte. 2. La vacuna elaborada con microorganismos muertos, o sea, una vacuna inactivada, se hace de una proteína u otros pequeños fragmentos tomados del virus o la bacteria. Ejemplo, la vacuna antigripal, que se hace a partir únicamente de las proteínas que expresan los influenzavirus. Estas son de las vacunas bastante seguras porque el microorganismo ya está muerto. Entonces, en ningún momento, aunque la vacuna no se trate de la mejor manera, puede producir enfermedad porque el microorganismo ya está muerto. Las vacunas toxoides, como mencionaba que les expresé sobre la TD, la vacuna del tétano, esta se produce no para atacar, que los anticuerpos se formen no para atacar a la bacteria, sino que ataquen a la sustancia química que liberan. Entonces, para este caso tenemos la toxina difterica y tenemos la tetanoplasmina del tétano. Entonces, las vacunas que van encaminadas a que los anticuerpos que se formen se unan a estas sustancias químicas tóxicas se llaman vacunas toxoides. ¿Ok? 4. Las vacunas biosintéticas. Como su nombre lo indica, pues entonces están formadas de sustancias sintéticas similares a los originales. ¿Ok? Para este caso tenemos, por ejemplo, la vacuna de la Haemophilus influenzae tipo B. Ok. ¿Por qué necesitamos la vacuna? Creo que ya está bastante obvio, ¿verdad? Pero las necesitamos porque son la forma más segura de generar inmunidad. Inmunidad que nos evite padecer infecciones naturales. Y obviamente no padecer las complicaciones de las mismas. Como por ejemplo, padecer parotiditis puede ocasionar que en la adolescencia se desarrolle una orquitis que pueda terminar en la esterilidad de este varón. O sea, estamos hablando que a consecuencia de una infección del virus de la parotiditis en la niñez se puede llegar a padecer una infección testicular
que cause la esterilidad de por vida para ese varón. Entonces estamos hablando que las vacunas también nos ayudan a poder evitar las complicaciones propias de estas. Por ejemplo, un niño también que llega a padecer meningitis está en gran riesgo de que pues quede dañado de por vida, con retraso mental, problemas visuales, auditivos, de memoria, de motricidad, etcétera. Todo depende de qué parte del cerebro afecte el microorganismo, así va a ser el problema de por vida que le va a dejar. Entonces, la vacuna también nos ayuda a no llegar a esos extremos. Eh, ya habíamos hablado pues sobre lo de la seguridad de las vacunas. Cuando expliqué cada una de las vacunas mencioné en parte esto. Así que si gustan solo pausen el video si lo quieren terminar de leer, pero ya lo mencioné. Hemos finalizado la lectura dirigida del tema vacunas.